Ok. Hola, ingeniero, buenos días. ¿Será que sí me puede colaborar? ¿Cómo puedo realizar el envío del video ah, por correo? Es que envié el video, pero no sé por qué no se reproduce. Muy buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí, señora, buenos días. Muy buenos Hola, días. buenos días. Hola, Sí, hola, buenos días. buenos días. Discúlpame, ¿me confirman si ven la presentación? Buenos días. Sí, señora. Sí. Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Esperemos 2 minuticos para ver si se conectan más personas y empezamos la presentación. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vale, sí, gracias. Listo.
Disculpe, ¿me confirman si se ve la presentación? Sí, señora. Sí, claro. Sí, Li- señora. Listo, muy amables. Pues muy buenos días para todos. Buenos días. Para mí es un gusto, Buenos días. muy buenos días. Para mí es un gusto el día de hoy poderlos acompañar pues para el abordaje de los lineamientos para la prevención y control frente al COVID-19 para el sector construcción. Me presento, mi nombre es Adriana Liscano, soy asesora de ARL Sura. Y pues en ARL Sura tenemos la siguiente frase para todos ustedes. Estamos convencidos de que es posible un mundo sin accidentes, ¿cierto? Entonces, un mundo sin accidentes es posible cuando pues hacemos de manera consciente el trabajo a diario, ¿cierto? Identificando los peligros, usando nuestros elementos de protección personal, identificando esas condiciones inseguras, reportándolas, interviniéndolas, ¿cierto? Corrigiéndolas. Y pues igualmente el tema de enfermedades laborales es posible gestionarlo, ¿no? Prevenirlo. Bueno, entonces pues como todos sabemos, estamos en una pandemia, ¿no? Una pandemia mundial por el tema de el COVID-19, ¿cierto? Pues cuando se habla de pandemia es cuando pues surge una nueva enfermedad, ¿cierto? Y que pues se traspasa a nivel mundial esta enfermedad. Bueno, pues sabemos que en el sector construcción y como demás sectores, pues se han visto, como todos, ¿no? Nos hemos visto afectados por este virus, ¿no? Por esta pandemia. Todos nos hemos sentido o nos hemos afectado en nuestra vida familiar, en nuestra vida en empleo, en nuestra vida económica, los hábitos, ¿no? Hábitos sociales también han cambiado mucho porque ya nos podemos relacionarnos con nuestros familiares, no nos podemos saludar de mano, de beso a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Y pues obviamente que también en el tema del trabajo pues se ha realizado una intervención, ¿no? Se han visto nuevas alternativas para qué, pues para la prevención del COVID, del contagio del COVID-19, como trabajos en casa, que es trabajo remoto, ¿cierto? Las personas que pueden trabajar desde casa pues envían. Eh, el aislamiento, ¿no? El aislamiento también en las casas, pues por el tema del gobierno que ha estipulado muchas normas, muchas circulares encaminadas a la prevención, a la mitigación y a la contención de este virus a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Bueno, pues para dar apertura, quiero exponer los temas que vamos a exponer en la mañana de hoy. Entonces, empezando, vamos a tener unas definiciones de qué es un virus, vamos a tratar también temas de las medidas de prevención, de temas de bioseguridad en obra para el sector construcción antes de ingresar a obra, durante la jornada de trabajo, al salir de la obra, al ingresar a nuestra vivienda, a nuestro hogar, porque sabemos que también el gobierno nacional está enfatizado, mejor dicho, el Ministerio de Trabajo no está solamente enfocado sector trabajo, sino que también está involucrando a todas las familias de todos ustedes, ¿sí? Es necesario también involucrarlas porque pues de manera directa también están expuestos pues a todo lo que encamina pues el sector de trabajo, ¿no? También vamos a hablar acerca de las medidas generales de limpieza y desinfección de las áreas, como también pues vamos a tratar qué hacer o cómo tratar un caso sospechoso, ¿cierto? Y confirmado de COVID-19 dentro de la obra. Entonces, pues para dar inicio, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con la definición de qué es un virus. Sabemos que un virus es un microorganismo muy diminuto, ¿cierto? Muy pequeño que a nuestro
visión humana no lo podemos ver, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar. Es microscópico, ¿sí? Y pues obviamente que estos virus, microorganismos se pueden ver en un laboratorio especializado, ¿cierto? Que tenga pues las herramientas de microscopios para poder para poder mirar su figura, su volumen, ¿cierto? Cómo se comporta, que eso es lo que han hecho los científicos con este virus. Y pues que obviamente estos virus deben de tener un reservorio, ¿cierto? En este caso, el COVID-19, el reservorio es el ser humano, las células humanas, ¿sí? Entonces, en las células humanas de nosotros es donde se deposita este virus para poder multiplicarse y pues infinidades de enfermedades. Ay, qué pena con ustedes, las personas que tengan activa el micrófono, ¿lo pueden activar? Si son tan amables. Bueno. Les pido el favor que apaguemos, dejemos en silencio los micrófonos y pues más adelante vamos a hacer un sondeo de preguntas pues para poderlos acompañar en todas las dudas o inquietudes que ustedes tengan. Entonces, ¿cuáles son las fases de una epidemia? Sabemos que una epidemia es cuando pues hay un nuevo brote, ¿cierto? Un nuevo brote y pues que tiene unas fases de aislamiento, que es la preparatoria, ¿no? Vamos a aislarnos pues para evitar el impacto de esta enfermedad antes de que ingrese pues al país. Tenemos la fase de contención, que es cuando llega el virus al país y comienza a reportarse en diferentes casos de contagio. En este caso, pues nuestro querido país Colombia, ¿no? Que pues estamos todavía en proceso de contención y de mitigación, ¿no? Estamos en ese proceso de contención y mitigación, implementando todas esas medidas como lavado de manos, higiene respiratoria, el tema de aislamiento autónomo, ¿cierto? Si tenemos síntomas gripales, respiratorios, un autoaislamiento, ¿cierto? O en este caso, pues en el tema de los sectores de trabajo, pues, o en los sectores escolares y demás, nos hemos pues visto involucrados en el aislamiento, ¿no? En el aislamiento preventivo. Obligatorio, ¿no? Pues ahorita están en unas fases de organizar un aislamiento pues inteligente, ¿no? Pues para que todas las personas estén, en este momento pues ustedes en el sector de construcción ya están en ese proceso digamos, de implementar esos protocolos de bioseguridad dentro de la obra para mitigar y contener pues la propagación y contagio del COVID de todas las personas dentro de la obra. Entonces, como hablábamos anteriormente, pues una pandemia es la propagación, ¿cierto?, de una enfermedad nueva a nivel mundial, en este caso, pues, el COVID-19. ¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2? Pues obviamente, así lo catalogaron las personas científicas lo catalogaron como SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se transmite esta enfermedad o este virus? Este virus se transmite a través de persona a persona, ¿cierto? Por contactos estrechos. Posiblemente un contacto estrecho es cuando estamos a menos de 1 metro de distancia con un enfermo, ¿cierto? Con una persona contagiada. Un ejemplo, cuando estamos bajo el mismo techo, ¿cierto? Compartimos la misma sala de un hospital o de nuestra residencia o de nuestro trabajo, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de contagiarnos si esa persona
está infectada. Pues obviamente que esta transmisión es a través de la saliva, las mucosas y las secreciones de los ojos, ¿cierto? Estas secreciones pues van a caer a diferentes partes, superficies, por medio de ¿qué? De microgoticas, ¿cierto? Cuando estornudamos, cuando tosemos. Estas microgoticas caen en superficies, equipos, elementos, utensilios que ya se encuentran contaminados, ¿sí? Y pues que obviamente una persona sana como ustedes, como yo, toca esa superficie, toca la manijilla de la puerta, el computador o la herramienta de ustedes de trabajo que diariamente utilizan. Y es por allí, pues obviamente que en ese momento no estamos contaminados, solamente somos portadores, ¿cierto? Llevamos ese virus en nuestras manos, ¿sí? Entonces acá en esta gráfica podemos ver la descripción. La persona enferma tose, ¿cierto? Contagiada del virus tose, expulsa esas microgoticas, estas microgoticas se pueden depositar en un pocillo, en la herramienta de trabajo de ustedes en obra, ¿cierto? Puede ser un martillo, puede ser una superficie de la obra donde estén ejecutando la actividad. Puede ser también cuando tenemos como, bueno, en obra se ve mucho que se comparten los utensilios, ¿cierto? Como un vaso para que tome el compañero agua. Ahora eso ya no se puede hacer. Se debe cambiar mucho esos hábitos. Bueno, este objeto, ¿cierto? Contaminado, lo toma una persona, pues obviamente sana, pero esta persona va a ser la portadora de ese virus, ¿cierto? Entonces esa persona no sabe los protocolos o conoce los protocolos de bioseguridad, pero no los acata. Entonces saluda de mano, de beso, comparte objetos sin desinfectarlos, sin limpiarlos con la otra persona. Entonces así sucesivamente pues se va propagando los portadores, ¿cierto? Cuando esa persona portadora se lleva las manos a los ojos, la nariz o la boca, se contamina, ¿cierto? Se contamina de una vez porque, como lo mencionamos anteriormente, tenemos unas mucosas, tenemos en los ojos lacrimales, ¿cierto? Tenemos saliva y por allí por allí es donde ingresa estas microgotas o ese virus. Y es cuando allí empezamos ya pues a hacer, somos una persona infectada, una persona que pues va, digamos, durante un tiempo, pues posiblemente hay personas que son asintomáticas, otras personas, o sea, que no presentan síntomas, y pues otras personas que en algunas veces desarrollan, a los 5 días ya tienen síntomas, ¿no? Y otras personas que la sintomatología es más retardada. Entonces, para dar continuidad, vamos a ver qué es un SARS-CoV-2. Pues sabemos que esto es un virus, familia del coronavirus, que nació en Wuhan, ¿no? En Wuhan, China, que desde el 2019, a mediados de noviembre, se estimó que empezó a realizarse este brote de esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es el periodo de incubación de este virus? Más o menos está entre 1, 13, 14 días, ¿sí? Y otras personas que ya a 5 o 6 días ya empieza a presentar sintomatología. La tasa de contagio es muy alta para este virus, ¿sí? Es demasiado alta. ¿Por qué? Porque este virus tiene la facilidad de propagarse por el espacio, ¿cierto? Puede volar a 2 metros o más de distancia y se va. Y pues tiene un tiempo prolongado de vida, unas horas de vida sobre algunas superficies, ¿no? Entonces, por eso la importancia de recargar la limpieza y desinfección de áreas, herramientas, superficies, objetos que entremos en contacto frecuente, estarlas limpiando y desinfectando. Bueno,
¿Qué es un contacto estrecho? Pues como lo mencionábamos anteriormente, un contacto estrecho es cuando estamos a menos de 2 metros, ¿no? Con una persona enferma, contagiada, pues obviamente que en ocasiones somos personas que no sabemos, ¿no? Porque nos transportamos en transporte público, en Transmilenio, en nuestro trabajo también, en ocasiones pues no sabemos que la persona es asintomática y que es portadora, ¿cierto? Entonces ahí es se puede evidenciar un contacto estrecho. Adicional a esta distancia también hay un tiempo. Si estamos más de 15 minutos en ese contacto estrecho, entonces vamos a entrar en contacto con algunas secreciones de un caso probable o confirmado de COVID-19 y que pues posiblemente seamos portadores, ¿no? Si no nos llevamos las manos a los ojos, la nariz y la boca, pues vamos a ser solamente portadores. Y pues obviamente que en esos contactos estrechos es necesario utilizar la mascarilla, utilizar guantes de látex, ¿cierto? Y pues obviamente no consumir alimentos dentro de esos contactos estrechos, guardar la distancia de persona a persona. En lo posible evitar esos contactos estrechos. Igualmente en el área de trabajo, ¿no? En la jornada laboral dentro de la obra de construcción, es importante que guardemos las distancias de 2 metros entre cada persona. En las zonas de comedores, en la zona de baños, en la zona, si vamos a dictar alguna charla, vamos a participar, es importante evaluar el espacio, cuántos metros cuadrados hay para sí mismo, verificar cuántas personas pueden estar en ese espacio. Y pues obviamente que si se puede disponer, pues se invitan a las personas, la cantidad de personas que puedan estar en ese espacio, obviamente con sus elementos de protección personal, tapabocas. Y pues luego de terminado esa reunión, pues se va a hacer limpieza y desinfección de ese espacio que hemos ocupado. Es importante también respetar ese distanciamiento cuando vayamos a los comedores, las mesas que estén a 2 metros de distancia de persona a persona, ¿sí? Es importante también que antes de ingresar a estas zonas comunes de baños, comedores, casinos y posiblemente tenemos en la obra, es importante antes de ingresar a esos sitios lavarnos las manos muy bien, durante un tiempo prolongado de 20 a 30 segundos con agua y jabón y tener toallas desechables disponibles para realizar la respectiva secado de las manos. Y pues luego ahí sí nos podemos quitar el tapabocas para poder recibir nuestros alimentos. Ya cuando hayamos terminado de consumirlos, nuevamente pues vamos a repetir el lavado de manos y pues vamos a solicitar un nuevo tapabocas. Para el tema de pronto que tengamos microondas en esas zonas comunes, en este caso el casino o la cafetería para calentar nuestro almuerzo, es importante tener ahí a la mano un alcohol glicerinado con un pañito para limpiar el tablero, ¿no? El tablero donde programamos la temperatura y el tiempo prolongado para calentar nuestro almuerzo. Antes y después de utilizarlo. Es importante cada vez que cada persona vaya a utilizarlo, limpiar y desinfectar dicho microondas. Como también es importante... Adriana, buenos días, Eduardo Fonseca. Hola, buenos días. Le voy a pedir el favor a algunas personas que tienen abierto el micrófono que lo cierren porque hay una onda de eco en la capacitación. Víctor Canoa tiene abierto el micrófono. Ya les digo que Patricia aparece con el micrófono abierto. O si tú lo puedes hacer, Adriana, ahí tú que eres la moderadora de la capacitación. Jonathan, Alfonso, también tiene abierto el micrófono.
Iván Cuñas también tiene abierto el micrófono. Para con eso podemos escuchar mejor la presentación de Adriana. Muchas gracias. Ay, Dios. Silenciar. Conectar audio. Bueno. ¿Cómo hago? Creo que Ángela también tiene abierto el micrófono. Y Guagua el de 9. Silenciar. Creo que ya. Listo. Muchas gracias. Listo. Listo, muchas gracias, señor Eduard. Bueno, como les estaba comentando, es importante que en estas zonas comunes tengamos mucha precaución. ¿Por qué? Porque es ahí donde se van a presentar, si no tenemos la conciencia, se pueden presentar contactos estrechos, ¿sí? Entonces es importante guardar el distanciamiento, ¿no? Al comer, al ir al baño, al estar dentro de la actividad de la obra, ya sea fundiendo una placa o las actividades que ustedes realicen dentro de obra, es importante guardar el distanciamiento. En tal caso que no se pueda porque sí o sí deben de realizarla 2, 3 personas más o menos junticas, es importante que se tengan los elementos de protección personal. Obviamente que dentro de obra es necesario y es obligatorio permanentemente el uso de ellos, ¿no? Y pues es importante recalcar que en esas actividades donde no se pueda guardar el distanciamiento, sí o sí se debe tener el uso de tapabocas, gafas y pues obviamente que frecuente lavado de manos. Y pues no llevarnos las manos a la boca, ¿no? Ni tocarnos la cara. Bueno, en tal caso que nosotros presentemos, estemos contagiados, ¿cierto? Y seamos sintomáticos, entonces vamos a sentir unos signos y síntomas, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que el coronavirus tiene, pues bueno, es semejante a las enfermedades respiratorias, ¿no? Además, al síndrome respiratorio agudo severo, que es más conocido como el SARS, ¿no? Entonces, más o menos es parecido, pero el SARS es menos propagador que el coronavirus. Entonces, ¿qué signos y síntomas vamos a presentar? Entonces, vamos a presentar fiebre mayor o igual a 38 grados, ¿cierto? Es una fiebre constante, permanente, que no se pasa con nada, no se quita con nada, es muy frecuente. Vamos a sentir una tos seca, vamos a sentir dolor de garganta, dolor articular, vamos a sentir malestar general y vamos a sentir secreciones nasales, ¿cierto? Vamos a tener secreciones nasales. Estos son los síntomas más frecuentes que se presentan en el COVID-19.
pero pues también hay otros síntomas, ¿no? Algunas personas presentan sarpullidos en el cuerpo, brotes, ¿no? Brotes en el cuerpo, pero eso es relativo a las personas. Bueno, entonces pues continuamos. Entonces, estos son los signos de alerta, de alarma. Cuando ya sintamos estos signos de alarma, esta sintomatología en nuestro cuerpo, ya sea en obra o en nuestra casa, bueno, si es en nuestra casa, es importante no presentarnos en el trabajo, ¿sí? Es necesario mejor comunicarnos con la persona delegada, ya sea a la área de seguridad y salud en el trabajo, a nuestro jefe inmediato o al oficial de obra, según como lo hayan organizado entre su empresa. Entonces, es importante que se avise, ¿no? Se avise por teléfono, no presentarse a obra si se presentan estos síntomas. Y si es en obra, pues más adelante vamos a mirar qué manejo se le puede dar según la circular 001 o la circular, perdón, la resolución 666. Bueno, entonces continuamos. Para el ingreso de la obra, pues sabemos que en el sector construcción hay mucho contratista, muchas personas, proveedores de servicios, de materiales y demás, ¿cierto? Entonces hay que ser muy organizados al ingresar a la obra. Entonces uno de los pasos o medidas de prevención que se debe tomar antes de ingresar a la obra, obviamente pues el distanciamiento, ¿no? El distanciamiento social de persona a persona de 2 metros mínimo. El uso de mascarilla, ¿verdad? De manera permanente. Antes de ingresar a obra, pues se les va a realizar una encuesta de vulnerabilidad. Esta encuesta de vulnerabilidad es para identificar esa población que sea mayor de 60 años, que tenga enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, de pronto enfermedades respiratorias, de pronto asma y demás enfermedades que pues se pueden agravar, ¿no? Se pueden agravar, Dios no lo quiera, por un contagio del COVID. Y pues con respecto a esta encuesta, se van a tomar las medidas pertinentes para mirar si es posible enviarla a esa persona a trabajo en casa o trabajo remoto o determinar los horarios de ingreso y salida, pues para que no sean en horario pico, ¿cierto? Que no esté en contacto con mucha gente. Dentro de hora también, pues, organizarle el puesto de trabajo donde no esté en contacto permanente con la persona, capacitarla en lavado de manos, hacerle seguimiento, pues, para que cumpla con todas las normas de seguridad. Otra encuesta que se va a realizar antes de ingresar. Señor. Adriana, una intervención, Claro que sí. Adriana. Es importante recordarles que se debe el tema de Corona, que de acuerdo a la resolución 666 y 682, ya todos los ciudadanos y trabajadores debemos de tenerla y hacer el registro desde casa de la sintomatología. Claro que sí, don Eduardo. Es importante también, exacto, recalcar que adicional a ese seguimiento de la encuesta pues para allá iba, ¿no? Para el tema de seguimiento de condiciones de salud, pues es importante también realizar la encuesta diaria, monitoreo diario de las condiciones de salud individual de cada trabajador. Como lo mencionaba el ingeniero Eduardo, pues tenemos la Corona, que ahorita es obligatorio para todos, para toda persona, ¿sí? Para toda persona es necesario tener nuestro dispositivo móvil, este aplicativo. Es muy fácil de descargar, solamente nos solicita el nombre, la cédula, con cuántas personas vivimos, con cuáles personas estamos en contacto en nuestra jornada de trabajo. También en el hogar, con quienes convivimos en el hogar, también nos lo pregunta esta aplicación. Y pues la idea es que se haga ese reporte de manera diaria. Así no tengamos sintomatología. Eso es para
para realizar seguimiento a personas sanas y pues para obviamente que en tal caso que haya un cambio en sintomatología, pues se va a evidenciar qué día fue y con qué persona estuvo contacto de esta persona. Muchas gracias, Adriana. Recordarle a Adriana y al personal que esta capacitación aplica para los que llegamos a las obras civiles y para también a todo el personal que va a estar en carpintería. Adriana, tenemos 2 bodegas de carpintería Sí, señor. donde tenemos a una gran cantidad de personal. Obviamente va a estar distribuido, pero estas mismas normas aplican para el ingreso a la carpintería. Claro que sí, sí, Gracias. señores, claro que sí. Es importante, exacto. Don Edward ya me había mencionado que tenía 2 sectores, entonces es aplicable para las 2 las medidas, claro que sí. Bueno, adicional, pues vamos a tomar la temperatura de los trabajadores, ¿no? Obviamente guardando el distanciamiento social de la persona que vaya a realizar dicha toma de temperatura con sus elementos de protección personal, de bioseguridad. Si en tal caso la primera toma da 38 grados, mayor o igual, se debe esperar 15 minutos, realizar nuevamente esa toma. Y pues más adelante pues vamos a hablar acerca de ese protocolo. Dentro de hora, pues obviamente que no se va a dejar ingresar estas personas que tengan mayor o igual a 38 grados, pues se le va a dar el manejo respectivo. Como también pues se debe realizar limpieza y desinfección de nuestros elementos de calle como zapatos, ¿cierto? Nuestra ropa también hay que limpiarla antes de ingresar a obra. También vamos a lavar nuestras manos en tal caso que no haya una fuente de agua en la puerta de entrada de la obra, pues se debe disponer de gel antibacterial o alcohol glicerinado al mayor, al 70-95%, pues para realizar dicha limpieza de las manos. Igualmente, pues es importante las joyas, anillos y de relojes, todo ese tema no se debe ingresar a la obra. En lo posible no carguemos estos accesorios cuando nos desplacemos de nuestra casa al trabajo. ¿Por qué? Porque esto es un foco de reservorio del virus, ¿sí? Entonces, entre menos cosas carguemos en nuestro cuerpo, mucho mejor, por prevención. Igualmente, pues es importante organizar las charlas, ¿no? Participar en las charlas de seguridad por los diferentes móviles. Sí, posiblemente se pueden organizar en la hora antes de iniciar o guardar el espacio, el distanciamiento, ¿no? Para poder recibir la charla o según pues como organicen dentro de los espacios de trabajo en carpintería y en construcción para realizar dichas charlas. Como también es importante no solamente el tema del COVID, sino también identificar los otros riesgos, ¿no? Que estamos expuestos a diario en nuestras actividades, Entonces es importante evaluar esos riesgos mecánicos, esos riesgos locativos, esos riesgos de manejo de herramienta y demás, que es necesario también evaluarlos antes de iniciar labores. Bueno. Durante la jornada de trabajo, entonces durante la jornada de trabajo para carpintería y para construcción, entonces es importante, como les mencioné anteriormente, el distanciamiento, ¿no? El aislamiento. Es importante el aislamiento de persona a persona. En tal caso, pues que alguna persona dentro de obra o en carpintería presente alguna sintomatología, pues se va a aislar, ¿no? Se va a aislar en una zona segura, mientras pues se le da el respectivo manejo interno, que ya más adelante lo vamos a mencionar. Evitar, pues, guardar el distanciamiento entre compañeros en esas partes, en lo que lo mencionamos anteriormente, en casino, en vestieres, en almacenes, en medios de transporte. Es importante guardar ese distanciamiento. Como también utilizar nuestros elementos de protección de manera segura, de manera adecuada,
obviamente que antes de utilizarlos es importante limpiarlos y desinfectarlos, ¿no? Nuestros cascos, nuestros protectores auditivos, nuestros guantes, es importante limpiarlos y desinfectarlos antes de usarlos. Y obviamente que luego de haber manipulado todos estos elementos, debemos repetir nuevamente nuestro lavado de manos. Como también debemos evitar no tocarnos los ojos, la nariz y la boca, ¿cierto? Evitar ese hábito que tenemos la mayoría de personas. Es importante también dentro de la obra, como también en carpintería, es importante también pues que no sé quién tiene abierto el micrófono. Es importante también amablemente he venido a pedirles una colaboración a todos. Es importante también que disponer de recordatorios, de señalización, o de algún medio de comunicación, ya sea una persona, un pito, una alerta o una alarma, para comunicar a los trabajadores de que ya es hora de lavarse en las manos, que ya se pasó las 3 horas, y pues disponer de los agua, jabón y de las toallas Antes desechables. de la emergencia sanitaria decretada en el país, yo estaba trabajando en una empresa en la cual yo era analista de calidad en la sección de control de calidad. Yo soy tecnólogo en química aplicada a la industria y la verdad, pues yo por qué me encuentro haciendo esto. En la empresa donde yo me encontraba trabajando, otorgaron una licencia no remunerada por 2 meses. ¿Quién? En 2 meses no puedo trabajar por la En estos momentos tenemos a Alfonso, a John Francisco, a Jonathan Vargas, Milton, Fernando, con el micrófono abierto. El señor recicla. Vamos. Venga, yo, botellas, todo. Sí, fue. tomé la decisión de pararme aquí al frente de muchas personas, hacer lo que estoy haciendo en estos momentos, porque la verdad, No los encuentro. la necesidad, y yo no tengo que apoyar ahorita con mi mamá, en la cuestión de la Ciérrele el vitamina, micrófono, los suplementos Adriana. de ella y sus pañales. Alfonso, John Francisco, Jonathan Vargas, Milton Fernando Cruz, Redmi. La verdad no tengo quien me ayude. El único medio por el cual de pronto me puedan ayudar es Le doy clic, pero no me deja. 4 valores de 3.000 pesos la unidad, 2 por 5.000. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y pena haberlos molestado. Buen día para todos y para todas. Muchas gracias. Ay, Dios. Mira, a ver. Bueno, entonces pues continuando con la información, entonces pues intenté ocultarlo, pero no me deja, no sé por qué, no me deja apagarlo. Bueno. Perfecto, sigamos. Bueno, entonces como les iba comentando, es importante dentro de la obra o dentro del taller de carpintería o de las demás zonas tener disponible algún elemento de comunicación para informarle a todos los trabajadores de que ya se pasaron las 3 horas. Es importante pues organizar a las cuadrillas y a los trabajadores, a los grupos, pues para evitar aglomeraciones en esta actividad de lavado de manos. Sí, es importante organizar los grupos antes de llegar a los puntos de lavado de manos. Es importante también disponer de hidratación para todos los trabajadores en los frentes de trabajo.
estas fuentes de hidratación es importante que estén accesibles a los sitios, a los frentes de trabajo o al lugar donde se encuentre realizando la actividad, pues para evitar los desplazamientos, ¿no? Pues todo este fin, pues para evitar contactos estrechos. Adicional, una buena higiene para la manipulación de estos dispensarios de agua. Es importante limpiarlos, desinfectarlos, no entrar en contacto directo con los dispensadores de agua, usar individualmente cada uno su vaso o su termito, cada uno tener su elemento pues para consumir agua y pues obviamente hacer limpieza y desinfección frecuencia de este elemento. La invitación también es para que participen de las capacitaciones y de las charlas que se hagan durante la jornada laboral. Es importante que se guarde el distanciamiento en estas charlas, ya lo mencionamos anteriormente. También durante la jornada laboral es importante, como les mencioné anteriormente, no solamente centrarnos en el riesgo de COVID-19, sino continuar. Disculpa, Adriana, buenos días, qué pena incomodarte. ¿Tú me regalas 2 minutos y les explico para que puedan silenciar el chat? Sí, señor, claro que sí. Atención a todos los que están escuchando, por favor, toquen la pantalla y debajo del icono donde hay un lápiz dice desactivar audio. Lo tocan y se desactiva, por favor. Tiene que aparecer rojito. Gracias. Gracias a usted. Porque trate que o trate de taparle donde usted habla para que Vale. Bueno, como íbamos hablando, muchas gracias por la intervención y por la recomendación. Es importante también que pues reportemos esas condiciones inseguras, ¿cierto? Herramienta en mal estado, adecuaciones locativas también para intervención. Es importante también centrarnos en esas otros riesgos, ¿no? Mantener en buenas condiciones de orden y aseo, ¿no? Pues es importante, como les mencionaba anteriormente, tener los elementos necesarios en nuestro sitio de trabajo, donde guardamos nuestros elementos, tener lo necesario. No llenarnos de muchos elementos, porque esto va a ser de reservorio para el virus, ¿cierto? Y igualmente, pues, tener unas frecuencias de limpieza y desinfección durante el día, que lo recomendable serían 2 veces en el día, antes de iniciar la labor y después de terminar la labor. Limpiar nuestros lockers, nuestro casillero, en caso tal, pues tener buenas condiciones de limpieza y de orden y aseo. Igualmente, pues en obra, en ocasiones para el tema de construcción, se tienen contenedores, ¿no? Contenedores o en el tema de carpintería, pues se tienen contenedores para la disposición final o disposición de almacenamiento de residuos. Entonces es importante también limpiarla, respetar la señalización donde van nuestros elementos de protección personal, donde deben depositarse. Bueno,
Es importante también que dentro de obra o del área de carpintería también se dispongan de canecas, ¿no? De canecas con bolsas negras para la disposición de elementos de protección personal, ¿no? Que sean de un solo uso. De un solo uso, que debe tener su tapa y su pedal, pues para evitar en lo posible el contacto con dichos elementos. Igualmente, durante la jornada de trabajo se van a disponer de mediciones de temperatura aleatorias, ¿sí? Se van a hacer jornadas de medición de temperatura aleatorias a todos los trabajadores. Igualmente, pues, se les va a hacer seguimiento y monitoreo de que se cumplan estas normas de seguridad, de aislamiento, uso de PPs, lavado de manos y demás. Y pues como todos sabemos, es una cultura, ¿no? De todos los días, Como también es importante durante la jornada laboral no compartir nuestras herramientas de trabajo. Sí, bueno, en ocasiones pues sabemos que hay unas excepciones, ¿no? Hay herramienta que pues toca compartirla con el compañero, pero es necesario tener a disposición alcohol glicerinado, pues con un pañito pasarlo por por donde la tocamos más, ¿no? Por donde la manipulamos, por el mango o la manijilla de la herramienta, limpiarla, desinfectarla. Es importante tener cuidado de que no vaya a ingresar sustancias pues internas, ¿no? Si son eléctricas hay que tener mucha precaución pues que no ingrese goticas de alcohol o de gel glicerinado sobre ella, pues porque podemos producir un cortocircuito al momento de conectarla y utilizarla. Es necesario tener también precaución en este tema. Es importante también durante la jornada laboral reportar, como lo mencionamos anteriormente, pues las condiciones y actos inseguros. Bueno. Igual, pues como les mencionaba anteriormente, en la jornada laboral pues hay unos tiempos, ¿no? Para consumir alimentos, para ir al baño. Es importante que en esa jornada se respete el distanciamiento, la frecuencia de lavado de manos, el uso de elementos de protección personal. Es importante recalcarlo. Al salir de la jornada de trabajo, pues como sabemos también pues vamos a limpiar y a desinfectar la ropa, ¿no? Hay que cambiarnos la ropa de trabajo, de calle a la de trabajo. Entonces, pues es necesario pues hacer, digamos, una división, ¿no? De la ropa de calle, no combinarla con la ropa de trabajo. Si de pronto no tenemos la facilidad de unos lockers individuales, pues se va a utilizar dos bolsas pues para que guarden sus elementos separados. Obviamente que antes de guardar esos elementos hay que limpiarlos y desinfectarlos. También es importante usar el tapabocas antes de salir de obra. Entonces, si entregamos a nuestro almacenista o alguna persona encargada de las herramientas o equipos, entonces antes de entregarlos es importante desinfectarlas y limpiarlas, como también, pues, lo que mencionaba anteriormente, nuestro sitio de trabajo donde guardamos nuestros elementos, es importante limpiarlos y desinfectarlos luego de salir de allí. También se les va a realizar una toma de temperatura luego de terminada la jornada laboral. En caso tal, pues que es importante también, pues, lavado de manos, ¿no? Lavado de manos antes de salir a la calle de la obra o de la carpintería, realizar el lavado de manos. Entonces, pues acá tenemos una imagen de cómo debemos lavarnos nuestras manos. Pues sabemos que es importante lavarnos nuestras manos, como nos dice la circular, cada 3 horas, ¿no? Entonces, o si se puede más, pues mucho mejor durante un tiempo prolongado de 30 a 40 o
según el tiempo que tengan de disposición, pero lo recomendable es que sea de 30 segundos o 20 segundos. Entonces, lo primero que debemos realizar es el enjuague, ¿no? Vamos a humedecer nuestras manos, luego vamos a aplicar abundante jabón, vamos a hacer espumita y vamos a empezar a frotar las palmas pues entre sí, ¿no? Con las manos, vamos a frotar. Luego vamos a frotarnos entrelazando los dedos de las manos entre sí. Entonces vamos a frotar, vamos a entrelazarlo como miramos en el tercer dibujito. Como cuarta medida, pues vamos como a barrer, ¿no? A barrer sobre la palma de la mano derecha con la izquierda y así sucesivamente. Luego vamos a empuñar los dedos y pues vamos a frotarlos entre sí, como nos dice la imagen quinta. Adicional, pues vamos a hacer un movimiento de rotación con nuestro pulgar derecho y pues vamos a repetirlo igualmente con nuestro pulgar izquierdo. Vamos también a frotar el centro de nuestra palma con la mano izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda. Vamos a raspar ese centro, vamos a frotarnos. Y pues obviamente que es importante también limpiarnos las uñas, ¿no? También limpiarnos las uñas también. Luego vamos a enjuagarnos con abundante agua, vamos a utilizar una toalla desechable, vamos a secarnos. Si en tal caso el grifo es de manija, no es de pedal, entonces con el mismo toalla, pues se va a cerrar la fuente del agua. Y listo, ya tenemos nuestras manos limpias, pues y seguras. Bueno, entonces cuando hemos salido de obra, pues tenemos unas medidas también adicionales, ¿no? Que son las medidas para el transporte, ¿cierto? Pues sabemos que la resolución 666 nos menciona que debemos a ustedes recomendarles transporte alternativos, ¿cierto? ¿Como cuáles? Entonces, caminar, ¿cierto? Si nuestro trabajo nos queda cerca de nuestra casa, pues vamos caminando. Pues es importante que cuando nos desplacemos, no pasemos cerca de fuentes de basura y charcos, ¿cierto? Porque esos son focos de contaminación de virus y bacterias. También utilizar nuestra bicicleta, nuestra moto, nuestra patineta. Es importante, pues obviamente, tener las medidas de uso de elementos de protección personal, ¿cierto? Como guantes, gafas, casco, ¿cierto? Y pues es importante limpiar y desinfectar dichos elementos, como también cuando ya lleguemos a nuestro sitio de trabajo o nuestra casa, limpiar y desinfectar las superficies del elemento de movilización que hemos utilizado. En el transporte público es importante no transportarnos en horarios pico, ¿cierto? Es importante no transportarnos en horario pico. Para este tema de horarios pico, pues es importante que se organicen horarios flexibles dentro de la organización para el ingreso y salida de los trabajadores, ¿sí? Verificar de las personas que se transportan en público, entonces transporte público, entonces que no haya tanta aglomeración de personas, ¿no? Es importante tener presente eso. Como también debemos, continuando pues con el tema de transporte público, es importante también no manipular el celular, no manipular elementos ni alimentos en el momento que nos transportemos en este medio de transporte, como también no tocarnos la cara durante el recorrido. Igualmente, pues tener siempre presente que debemos en lo posible llevar la cantidad, digamos, exacta para pagar ese pasaje, ¿cierto? Para no recibir vueltas, pues porque sabemos que también estos son elementos, las monedas, los billetes también es otro medio de propagación del virus, ¿sí?
Cargar también nuestro gel antibacterial de manera permanente. ¿Por qué? Porque como sabemos en estos transportes no vamos a tener disposición de agua y jabón. Entonces, al bajarnos del vehículo, lavarnos, limpiarnos mientras que llegamos a nuestro sitio con fuente de agua y jabón, pues para reforzar esta limpieza de manos. Bueno, es importante también pues que en ese transporte se abran las ventanas pues para ventilar, ¿no? Ventilar el espacio. Bueno, en el carro, si tenemos carro propio, ¿cierto? Vehículo propio, es importante que se mantengan las ventanas pues, abiertas, ¿no? Arriba. Pues ¿para qué? Pues para que, pues sabemos que los carros, la mayoría de carros tienen filtros y pues obviamente que esto permite que el aire sea más respirable. Igualmente, es importante que ustedes conozcan que en lo posible si viajamos con una persona que tenga síntomas gripales, ¿cierto? Entonces usar nuestro tapabocas y ventilación del vehículo. Es importante que esta ventilación no sea de aire acondicionado, sino aire natural, ¿sí? Que fluya el aire. Igualmente vamos a limpiar y desinfectar cinturón de seguridad, timón, áreas de instrumento, frenos de mano. Es importante realizar esta limpieza antes de subirnos y después de conducir, después de llegar al sitio final. Bueno, continuando. Vamos a hablar acerca de esos procesos de limpieza y desinfección que se deben realizar en la carpintería y en la construcción. Pues obviamente que sabemos que hay muchos elementos, muchas zonas que se deben de reforzar para realizar estas jornadas. Es importante pues realizar cuadrillas, ¿no? Cuadrillas de 2 personas, de 3 personas para que realicen dicha función. Es importante también identificar esos puntos críticos como lo son los baños, el comedor o de pronto la cafetería, de pronto la afluencia de público donde haya mucho contacto con gente. Entonces es importante también realizar la limpieza y desinfección frecuente durante el día, pues ya sea con alcohol glicerinado o con solución de hipoclorito. Y pues lo que hablábamos anteriormente de las herramientas de trabajo, antes y después de usarlas, los pasamanos, las manijas, si de pronto alguna persona tiene acceso a sensores, entonces es importante también cargar nuestro desinfectante pues para pasarlo sobre los botones antes de utilizarlos y después de usarlos. Igualmente, pues es importante también el tema de elementos de protección personal, ¿no? Antes de y después de terminar la jornada. Es importante también que los suministros de productos químicos de limpieza, ¿cierto? Desinfectantes, detergentes y demás que se utilicen tengan sus hojas de seguridad y ustedes como trabajadores la conozcan. ¿Para qué? Para identificar, bueno, este guante es adecuado para la manipulación de este producto químico, de usar gafas, de usar de pronto delantal, de pronto de usar botas de caucho, ¿cierto? Entonces en la hoja de seguridad le va a describir la peligrosidad, cómo se debe diluir este producto químico, con qué con qué elemento es compatible, las áreas o las condiciones de almacenamiento que debe ser ventilado, ¿cierto? Entonces es importante tener muy presente las hojas de seguridad antes de manipular estos productos químicos. Entonces, pues nos hablan mucho acerca de las diluciones, ¿no? De las diluciones del tema de hipoclorito de sodio, que nos dice que debe ser de 0.5%
Entonces, para desinfectar las superficies. Y pues para el tema sabemos que el hipoclorito es corrosivo. Entonces debemos identificar, es aplicable pues para los pisos, ¿cierto? Pero para el tema de elementos de cómputo y otros temas delicados, es mejor el alcohol, el alcohol glicerinado, es preferible. Para el tema de escritorios, mesas, superficies, ¿cierto? Que manipulamos de manera frecuente. Como también pues es importante tener las características de esa superficie, si es corrosiva, si es metálica, si es textil, pues ¿para qué? Pues para realizar un adecuado limpieza y desinfección de dichas, porque puede variar. Realizar la limpieza, bueno, obviamente que antes de realizar la desinfección es importante la limpieza, ¿cierto? La limpieza, ¿qué es? Es el proceso en el cual pues vamos a remover todo ese material orgánico e inorgánico, polvillo, ¿cierto? Polvillo, material particulado, residuos de carpintería y demás elementos que pueden estar sobre las superficies antes de, pues, de implementar la solución de desinfectante, que esa es la que va a eliminar los microorganismos que se encuentran en esas superficies o elementos. Es importante también recalcar que para el tema de limpieza es necesario no barrer o no pasar o remover en seco, ¿sí? Porque en seco van a salir las partículas suspendidas por el aire. Es importante remojar el espacio y ahí remojar el espacio pues para ahí sí realizar el barrido o remoción de toda la materia orgánica. Y así implementamos pues la desinfección con la solución que aplique según las características de la superficie. Es importante también que pues se empiece por superficies altas y por último piso, ¿no? En ese tema de limpieza y desinfecciones es importante pues empezar zonas altas y ahí sí pues por último empezamos por el piso, para limpiar paredes, limpiar ventanas, mesas y demás objetos y así por último pues vamos a limpiar los pisos. Es importante también realizar la limpieza y desinfección de todos los utensilios de aseo que implementemos, que el balde, que el trapero, que la escoba, que los pañuelos, ¿cierto? Si son reutilizables, entonces hacer una buena limpieza y desinfección de todos estos elementos. Después de terminar y pues darle una buena disposición, un buen almacenamiento. Es importante también que las personas, si se tiene de servicios generales o si es las mismas personas de la empresa, pues entonces que usen sus elementos de protección personal, como lo mencionamos anteriormente. Y pues conocer, ¿no? Conocer las características de esta sustancia que estamos empleando. Igualmente es importante que, pues que debemos depositar todos esos pañuelos o toallas que hayamos utilizado en un recipiente que se haya dispuesto, ¿no? Para dicho fin. Bueno, entonces esta partecita ya la hablamos. Es importante también no reenvasar digamos, en recipientes de gaseosas o alimentos, ¿cierto? Pues porque nos podemos confundir y nos podemos intoxicar, pues accidentalmente, ¿no? Entonces veo la botella de gaseosa de Postobón de color naranja, entonces creo que es una gaseosa que me dejaron ahí y me la tomo y entonces no, era un elemento químico. Es importante evitar en lo posible esto. Y si en tal caso se presenta, de marcarlo, ¿no? De colocarle la etiqueta de qué producto se encuentra en ese recipiente. Es importante también en esos procesos de limpieza y desinfección ventilar lo más posible esos espacios, pues ¿por qué?
pues para evitar, digamos, como concentración de esas sustancias, ¿no? En ese espacio para el trabajador que se encuentre realizando la limpieza y desinfección. Bueno, con respecto al tema de llegar a casa. Entonces, ya salimos del trabajo, ¿cierto? Dejamos todo limpio, todo organizado. Entonces, es importante también, pues, limpiar, ¿no es cierto? Limpiar nuestros zapatos antes de ingresar a nuestra casa. Si es posible que tengamos un solo par de zapatos para la calle, ¿cierto? Que sea solamente para salir a la calle, sería mucho mejor. Igualmente, antes pues bueno, nos vamos a quitar los zapatos, los vamos a desinfectar, vamos a ingresar a nuestra casa, bueno, antes de ingresar más a profundidad en nuestra casa, vamos a quitarnos la ropa, ¿cierto? De calle, vamos a depositarla en la lavadora, si es posible, con agua caliente, mucho mejor, pero hay que tener mucha precaución, ¿no? De no quemarnos. También no combinar esta ropa con la ropa que usamos frecuentemente en nuestra casa de uso habitual. Es importante no combinarla. También es importante limpiar, desinfectar las llaves, las herramientas de trabajo, un ejemplo, el computador, ¿cierto? Que carguemos de la oficina a la casa o de la casa a la oficina. Es importante también limpiar y desinfectar estas herramientas. Es importante también limpiar y desinfectar los paquetes, ¿no? Los paquetes que ya sea del supermercado, si vamos a salir a hacer compras, entonces es importante también limpiar y desinfectar todos estos paquetes antes pues, de desembolsarlos, ¿no? Pues de colocarlos donde se almacena. También pues les invitamos en esta mañana de que no debemos saludar ni abrazar a ninguna persona antes de habernos duchado, bañado, ¿cierto? Todo nuestro cuerpo. Como también pues vamos a restringir esas visitas, ¿no? Esas visitas familiares en nuestra casa, ya no se pueden hacer, es necesario restringir estas visitas. Como también es importante tener presente la movilidad, ¿no? Movilidad de nuestro municipio o donde nos encontremos, todas las recomendaciones de los entes gubernamentales en todo el tema de movilidad, que pues sabemos que para el sector construcción en Bogotá pues están unas restricciones, ¿no? Unos horarios para poder ingresar a este transporte de Transmilenio y Sincro. Es importante también llevar con nosotros siempre presente pues que debemos usar, si convivimos con una persona adulta mayor, ¿cierto? Adulta mayor de 60 años o que presenta alguna enfermedad también persistente, guardar el distanciamiento. Si presenta de pronto gripa, pues usar tapabocas, alguno de los integrantes de la familia. Si convivimos con una persona que trabaja en el sector salud, también es importante guardar el distanciamiento, usar tapabocas, limpiar y desinfectar todas las zonas de nuestra casa de manera frecuente, manijas de la puerta, la mesa, el comedor, elementos de trabajo, elementos como el celular de uso frecuente. Bueno. Es importante también, pues como para nosotros, cuando estamos en nuestra casa, asignar a una persona adulta que no tenga, pues, signos de vulnerabilidad, como lo mencionamos anteriormente, para que salga esta persona y realice las compras, ¿no? Que sea esa persona que realice las compras, que use su tapabocas en los espacios públicos, en transporte, ya sea nosotros como integrantes de ese núcleo familiar o otra persona, nuestra esposa, nuestro hermano o demás personas.
Con respecto al lavado de manos, pues como lo mencionábamos anteriormente, es importante recalcar el lavado de manos antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de manipular alimentos, ¿cierto? Antes de consumir los alimentos, después de consumir los alimentos, luego de haber tocado superficies que no tuve visión de quién lo tocó, quién lo dejó ahí, ¿cierto? Es importante tener disponible gel antibacterial o pues la disposición de lavamanos con jabón y toallas y agua. Y también es importante, después de que hemos estornudado, después de que hemos tosido, realizado estas acciones, es importante también lavarnos nuestras manos. Y pues ya lo que lo mencionamos anteriormente, antes de iniciar y al terminar la jornada. Bueno, pues para dar continuidad es importante también recalcar las personas que trabajan en oficinas, ¿cierto? O algunas de las personas administrativas, algunas posiblemente están en trabajo remoto. Es importante también a ellas se les debe realizar seguimiento de las condiciones de salud y lo que mencionamos anteriormente, descargar la aplicación Corona App para que estas personas todos los días reporten su condición de salud, también la temperatura, cuánto la tienen, ¿sí? Que las condiciones de trabajo sean adecuadas, ¿cierto? No dejar objetos por ahí regados, que las tomas de corriente sean las adecuadas, hacer pausas activas también es importante, tanto en la parte administrativa como en la parte de obra y de carpintería, es importante también realizar las pausas activas durante un tiempo frecuente, obviamente que según donde aplique, pues respetando el distanciamiento social, uso de tapabocas. Es importante también que pues a estas personas de trabajo remoto, como les mencionaba, estar en constante comunicación con sus jefes inmediatos. ¿Para qué? Pues para que estén reportando de manera continua sus condiciones de salud, ¿sí? Igualmente, pues sabemos que el cambio de oficina a trabajo en casa, pues es muy diferente, ¿no? Algunas personas pues se sienten bien, pero otras personas le da un poco más duro, se podría decir la palabra, ¿cierto? Pues que porque ya estamos conviviendo con nuestros familiares, con nuestros hijos y pues se nos van a aumentar, pues se podría decir más las tareas, ¿no? Nuestro hogar, realizar los alimentos, atender a nuestros hijos, ahorita en este momento que estamos en el tema de educación virtual, ¿cierto? Para todos los niños. Entonces también hay que apoyarlos en las tareas, que a tal hora tenemos que conectarnos con el profesor, que hay que hacer tal tarea. Es importante entonces pues organizar los horarios, ¿sí? Organizar los horarios, las tareas pues más difíciles, ejecutarlas en la jornada de la mañana, las prioritarias también, ¿no? Pues organizar los temas prioritarios y más complicados pues para inicio de día y pues ya más adelante pues desarrollar las actividades un poco más, menos dispendiosas y menos prioritarias. Es importante también pues que el sitio de trabajo esté organizado, ¿sí? Que se tenga lo necesario sobre la mesa, nuestro computador, nuestro celular. Es importante también pues no tener tantos elementos distractores, ¿no? Pues porque esto pues nos va a afectar, ¿no? Nos va a afectar en nuestra jornada laboral. Como también pues es importante recalcar que, pues lo que le mencionaba anteriormente, el orden y la adecuación del puesto de trabajo. Pues obviamente que en el trabajo remoto es por el momento de la contingencia, ¿no? Pero no se cataloga como teletrabajo. Ya el teletrabajo ya es un acuerdo entre el empleador y el trabajador de que pues al 100% va a estar
durante todo su contrato laboral en casa, ¿sí? Pero ya por el tema de contingencia ya ese es un manejo temporal mientras que pasa, mientras que se encuentra la vacuna o el medicamento para este virus. Bueno, entonces pues vamos a continuar. Pues bueno, pues como para todos, ¿no? Pues todos es importante la alimentación saludable, ¿cierto? No consumir tantos azúcares, tantas grasas, tener unos horarios establecidos para la alimentación, consumir muchos frutos con alto contenido de vitamina C, frutos secos, que esto nos va a fortalecer el sistema inmune. Bueno, para continuar, pues, ¿qué debemos hacer si nosotros presentamos síntomas o tuve contacto con una persona sospechosa con COVID-19, ¿cierto? Eso es lo que todos pues estamos allí preguntándonos. Entonces, lo primero que debemos hacer, pues, si se presenta dentro de obra, es pues notificarle a nuestro jefe inmediato o al área de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Obviamente que esa comunicación debe ser de manera reservada, se le va a realizar el manejo adecuado dentro de la obra. Entonces, esta persona debe ser aislada, ¿cierto? Si es en obra o en la carpintería, ¿cierto? Entonces se va a disponer de una zona de cuidado o de aislamiento temporal que debe tener una camilla, que debe tener una silla, un botiquín, ¿cierto? Elementos de protección personal. En caso tal que no tenga tapabocas la persona, se le debe suministrar el tapabocas. Se le debe tratar de manera, llegarle a la persona, no, de manera calmada, ¿sí? Hacer un buen manejo de la situación. Se debe realizar pues lavado de manos antes de ingresar al sitio de aislamiento. Se va a llamar a la EPS, ¿cierto? Pues para comunicar la situación. La EPS, bueno, con la EPS, pues ahorita con la resolución 666 nos habla que también debemos reportarlo a la ARL, ¿sí? Entonces es importante comunicarla a las dos, pero principalmente pues a la EPS, ¿no? Entonces a la EPS se le llama, se le cuenta la situación, la EPS pues va a tomar la vocería y va a definir si esta persona se debe enviar a aislamiento a la casa o si definitivamente debe trasladarse a un centro hospitalario para la atención. ¿Cómo va a ser este transporte de esta persona? Debe ser transporte privado o suministrado por la empresa, ¿sí? Pues obviamente que esta persona debe ir con todos sus protocolos de bioseguridad antes de ingresar al vehículo, ya sea para el centro asistencial o para el domicilio de esta persona. Igualmente, pues es importante también preguntarle a la persona con qué personas tuvo contacto estrechos dentro de la obra. ¿Para qué? Pues para enviarlos a aislamiento, ¿no? Aislamiento temporal. Es importante también reportar estos casos a la EPS y a la ARL. La EPS definirá si es necesario realizar una toma, ¿cierto? O una prueba de COVID-19. En tal caso, que esta prueba salga negativa, pues la EPS definirá si, bueno, se envía para el trabajo o si en tal caso sale positiva, pues van a continuar aislados y se van a realizar el continuo seguimiento de la EPS, paciente y empresa, paciente con EPS. Y pues en este caso con la ARL, si en tal caso llega pues a ser con vínculo laboral, ¿no? Vínculo laboral, entonces pues se va ahí una comunicación entre todas estas fuentes. Es importante también realizarles el seguimiento. El seguimiento, pues obviamente que ese seguimiento no va a ser de la empresa al su colaborador, de su estado de salud, no va a ser presencial, sino que va a ser por medio
ya sea correo electrónico, por llamada telefónica, por WhatsApp, ¿sí? En ningún momento esta persona que se encuentre con sintomatología debe presentarse a la obra a trabajar sin el consentimiento de su EPS, ¿sí? Si su EPS le dice, ya se puede presentar a laboral sin ninguna restricción, puede ir, ¿sí? Pero con autorización y consentimiento de la EPS. Es importante también, pues, limpiar y desinfectar todas esas superficies, lugares, elementos que entraron en contacto con estas personas sospechosas, ¿sí? Es importante realizar la limpieza y desinfección y aislamiento, mientras que pues se comprueba si es negativo bueno, si es negativo pues se retoman nuevamente las labores. Si en caso es positivo, pues posiblemente si hay mucho contacto, posiblemente haya cierre parcial ya sea de la carpintería o del lugar donde pues hubo estos contactos. Bueno, con respecto al tema de la ARL, pues ya se realiza el reporte con nosotros y ya empezaríamos a la investigación y a la relación, ¿no? Pues a hacer ese mapeo con quién estuvo, qué transporte utiliza, en el trabajo, en el comedor con quién estuvo, en los baños estuvo con Pepito Pérez, en el comedor estuve con ellos. Entonces ahí se va empezando a investigar y hacer la relación de contactos, ¿sí? Pues para tomar las medidas de aislamiento y el reporte a la EPS y a la ARL para realizar la respectiva manejo. Bueno, entonces como lo mencionábamos anteriormente, pues es importante que esa persona que es el primer respondiente, se podría decir, ¿no? Esta persona debe tener sus elementos de protección personal, tener el distanciamiento, ¿no? Respetar ese distanciamiento de persona a persona. Bueno, entonces pues para continuar tenemos las siguientes recomendaciones de etiquetas respiratorias. Sabemos que nosotros estornudamos, tosemos, ¿cierto? Debemos utilizar tapabocas o si en tal caso, pues nuestro codo flexionado o si tenemos la facilidad de un pañuelo desechable, lo vamos a utilizar y luego lo vamos a depositar en el recipiente adecuado y vamos a repetir nuestro lavado de manos. Para el uso de la mascarilla, es importante que para el uso de la mascarilla, antes de usarla, hagamos nuestro respectivo lavado de manos antes de colocarla, ¿sí? Cuando la vayamos a colocar, vamos a solamente a manipular los pliegues de la mascarilla. Vamos a llevarla detrás de las orejas, nos las vamos a asegurar que cubra, acomodárnosla que cubra nariz y mentón, ¿sí? De manera adecuada. Le recomendamos que en la manipulación de esta mascarilla no se manipule con las manos, estarnosla tocándola de manera frecuente, evitar no hacer esta acción. Cuando ya sintamos esta mascarilla que está húmeda, que la sentimos sucia, entonces es importante desecharla, ¿cierto? Pero es necesario no manipular el cuerpo de la mascarilla, sino que vamos a repetir nuevamente por los pliegues de la mascarilla. Vamos a quitárnosla de las orejas solamente por los pliegues y la vamos a depositar en la caneca adecuada y vamos a repetir nuevamente nuestro lavado de manos, ¿cierto? O si en tal caso no tenemos la facilidad de agua y jabón, entonces vamos a utilizar nuestro alcohol glicerinado o gel antibacterial. Es importante también que recuerden que las mascarillas, pues las mascarillas que digamos algunas no son reutilizables, ¿no? Entonces no las volvamos a hacer un segundo uso, ¿sí? Si no son reutilizables, entonces hacerle su disposición final. Si utilizamos mascarillas de tela,
Entonces, es importante realizarle la frecuente lavado, ¿cierto? Todos los días lavado de esta mascarilla, ¿sí? Es importante que tengamos mascarilla para transporte público, una mascarilla pues también nos habla en la circular 666 de 2 mascarillas, que es una al inicio de la jornada y otra después de que ya hemos terminado la jornada de almuerzo, hacer cambio nuevamente de mascarilla. Es importante también que si digamos esta mascarilla la es reutilizable, ¿cierto? La vamos a guardar. Vamos a guardarla. Se puede presentar, ¿no? Porque de pronto estoy en mi casa, entonces, no voy a guardar la mascarilla en mi cartera, voy a guardarla en alguna, pues, en algún elemento, digamos, para guardarla. Pero obviamente que estos elementos están contaminados. Así no miremos porque como sabemos que todo es microscópico, ¿no? La recomendación es que esta mascarilla se guarde en un recipiente higiénico, ¿sí? Se guarde en un estuche de manera higiénica. Esto le permitirá que no se contamine. Es importante también que estas mascarillas no se coloquen sobre superficies, que me quité la mascarilla y la voy a colocar sobre la silla, sobre la mesa, sobre el computador, no, porque ahí vamos a contaminar esa superficie o nos vamos a contaminar nosotros, ¿sí? O a otras personas. Bueno, otras recomendaciones, como lo mencionábamos anteriormente, es importante en lo posible tener, digamos, suministrar pagos o pagos digitales, ¿no? Pagos digitales, pues para evitar el manejo de efectivo o de cajeros. Como también pues es importante utilizar las redes sociales pues o medios de comunicación para informar, ¿no? Para informar medidas, para informar todo el tema de medidas de prevención y mitigación frente al COVID, ya sea en la obra o en la carpintería. Es importante también tener señalización de cómo lavarse las manos, cómo colocarse la mascarilla, cómo limpiar y desinfectar los elementos de protección, las herramientas, las zonas comunes, ¿sí? En caso de que se presente un contagio o me presente síntomas, a quién hay que reportárselo. Todas estas medidas es importante tener un flujo de comunicación, ya sea en carteleras, en medio digital, es importante hacérselas llegar. Y en los sitios de trabajo que también sean visibles, sean informativas. Bueno, con respecto al tema de flujo de clientes, pues sabemos que toda empresa tiene pues subcontratistas, ¿no? Entonces es importante que pues, se organicen los turnos o horarios para el ingreso de estas personas, pues para evitar aglomeraciones. También hay que hacerles llegar nuestro protocolo para clientes, proveedores, de qué deben de ellos cumplir antes o qué medidas se les van a implementar antes de que ellos lleguen a las instalaciones para que estén informados. También es importante que en el tema de administrativo, recalcar que toda la documentación, ¿cierto? La facturación, si se puede en medio digital, mucho mejor, ¿sí? Sería mucho mejor. Si en tal caso, pues se debe firmar algún documento que ese lapicero o ese bolígrafo sea de uso personal de esa persona que va a firmar, ¿sí? Es importante también que dentro de las oficinas se limpien y desinfecten todas las herramientas de trabajo, como la grapadora, como el lapicero y demás elementos que utilicemos y que posiblemente, si estamos dentro de la oficina, dentro del espacio de la oficina, pues limpiar y desinfectar antes de compartir dichos elementos. Igualmente, para el tema de si tienen un espacio de recepción o de espera de los clientes, es importante también limpiar y desinfectar esta zona. Si hay una persona que
es la recepcionista, la que se encarga de recibir papelería. También es importante limpiar y desinfectar esas superficies, tener una barrera para esta persona, o en tal caso, pues, utilizar su protección facial y sus elementos de protección personal. Entonces, como les mencionábamos al inicio, es importante que fortalezcamos y mantengamos los demás programas, como lo son los de trabajo en alturas, el tema de movilidad, el cuidado de manos, orden y aseo, y muchas más actividades que ustedes tienen como empresa en el área de seguridad y salud en el trabajo, pues para cuidar la integridad de ustedes como trabajadores. No solamente enfocarnos ahorita en el COVID-19, sino también no olvidarnos de los demás riesgos que son inherentes a la actividad o al trabajo que realizamos, ¿cierto? Bueno, entonces, la invitación también en esta mañana es que puedan ingresar ustedes a nuestras páginas de la ARL Sura. Tenemos ya una página oficial para COVID-19. Cualquier persona puede ingresar sin contraseña, sin usuario, y poder disfrutar de todas las guías que se tienen para sector construcción y otras guías pues para diferentes sectores que se han reactivado económicamente en estos días. Ahí van a encontrar consejos para desinfección de vehículos, van a encontrar cómo vamos a desinfectar nuestra casa y demás temas de interés pues para todos nosotros. También tenemos una aplicación para el tema de reporte diario de condiciones de salud, que pues lo único que es en reactivación económica. Ahí ustedes ingresan, le dan en empresas y le va a aparecer, nuevamente le dan en reactivación, que le sale por acá, y le aparece evaluación de vulnerabilidad, y es para realizar pues a todas esas, identificar, ¿no? Identificar esas personas que mencionamos anteriormente, cuántas personas tenemos, qué vamos a hacer con ellas. También tenemos otra encuesta para condiciones de salud, que también la pueden utilizar. Y pues lo único es compartir la URL para todos los trabajadores, y ustedes diariamente ingresan allí y están actualizando su estado de salud. También tenemos el Colegio de Gestión de Riesgos, que es donde pues está activada en este momento un curso para que conozcamos y pues ya estemos frente a este COVID, a este virus COVID-19, que es importante pues que todos puedan, sería muy bueno que ingresaran y que pudieran participar de este curso. Bueno, tenemos otras acciones conjuntas, como son las líneas de atención de ARL Sura. Tenemos también WhatsApp para que puedan ingresar. Tenemos la línea de atención a nivel nacional, la línea de Bogotá. Entonces, pues tenemos también la aplicación Ad Seguro Sura, que también si desean con mucho gusto pueden hacer uso de ella. Entonces, pues, bueno, es importante pues tener esta partecita. Bueno, pues es importante también tener presente que hay recepción de materiales, ¿no? Puede haber recepción de materiales, es importante también limpiar y desinfectar estos vehículos antes de ingresar pues al sitio de descargue. También es importante limpiar y desinfectar todos estos elementos antes de almacenarlos, ¿sí? Respetar la distancia. Es importante que esa persona que conduce ese vehículo no se baje de allí, ¿sí? Si sus respectivos elementos, si de pronto le tocó bajarse porque tiene que entregar la factura a la persona de recepción o de facturación, es importante que tenga todos sus elementos de protección personal, respete el distanciamiento y pues se le va a hacer el respectivo protocolo, ¿no? Es necesario también tener registro de esas visitas, su estado de salud y demás.
Listo, pues ya hemos terminado la presentación. Entonces, pues me gustaría saber si de pronto tienen preguntas, sugerencias. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo, cómo va a ser el manejo del teléfono móvil para la desinfección y el uso? Claro que sí. Mira, pues con respecto a ese tema, podemos desinfectar el celular con una solución de gel antibacterial o alcohol glicerinado, ¿sí? Vamos a pasar el pañito por por el móvil, ¿sí? Lo vamos a desinfectar así. Y pues el tema de manejo, pues es importante, pues no sacarlo en zonas públicas, no manipularlo de manera frecuente, sino cuando sea necesario, ¿sí? Cuando sea necesario. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Disculpa, Adriana, yo sí tengo una pregunta. Sí, señor. Tú estabas hablando sobre los tapabocas de tela. ¿Esos sí se podrían utilizar acá? Por lo que sí, como esto se generaría demasiada contaminación, o sea, los que estamos utilizando en carpintería se generaría mucha contaminación. Sí, señor. ¿Habría la posibilidad de utilizar esos, digamos, tener 3 o 4 tapabocas por lo menos para poder hacer el intercambio y no generar tanta basura? Bueno, pues sabemos que para el tema de carpintería hay que mirar, pues, pues obviamente que hay que evaluar también el riesgo a los cuales ustedes están expuestos, ¿cierto? Si esa mascarilla es aplicable a la actividad que ustedes realizan, ¿sí? Entonces, pues como el tema de material particulado, entonces sería un manejo de una mascarilla, pues, exclusivo, pues, para esa magnitud de material particulado, ¿sí? Pero para el tema de tela, sí se podría utilizar en calle, para, para transportarse a la entrada y salida de la carpintería. Pues con respecto a la mascarilla, si les aplique para el tema de carpintería, no sé si cubra todo ese material particulado que ustedes están expuestos en esa actividad, ¿sí? Ya tocaría entrar a evaluar si dentro de la jornada laboral pues van a tener de pronto esas mascarillas más sofisticadas, ¿no? Con filtros para la magnitud de material particulado que se genera en una carpintería. Ok, gracias. Listo, sí, señor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Que no le comenté la última, pero con la... Sí. Perdón, Adriana, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Yo me desplazo en bicicleta. Sí. Quisiera saber, bueno, cuáles serían como los guantes apropiados
¿Y cómo podría yo desinfectar las llantas? Sí, claro que sí. Pues mira, para el tema de los guantes, pueden ser guantes de látex, ¿sí? Pueden ser Sí. guantes de látex. Para el tema de desinfección de las llantas, puedes usar una solución de concentración del 0.1 de hipoclorito en agua y puedes esparcir esa solución sobre las llantas. O puede ser también alcohol. Alcohol también te puede funcionar. Otra pregunta. O sea, bueno, la desinfección de las llantas tiene que ser en la llegada al trabajo y cuando llegue a mi casa, ¿cierto? Sí, señora, correcto. Sí, señora, es importante desinfectar antes y después de llegar, antes y después de utilizar la bicicleta o el vehículo, o la patineta o el vehículo. Sí, es antes de pues, usarla y después de usarla. Sí, señora. En el trabajo y en la casa. Ujú. Otra pregunta, es que yo tengo inquietud. Nosotros cuando vamos al supermercado hacemos desinfección de las frutas y eso con vinagre. ¿Es válido? Con vinagre. Pues vinagre hasta el momento no se ha catalogado como un desinfectante para el coronavirus, ¿sí? La puedes hacer con una solución de hipoclorito muy bajita, la puedes Sí. desinfectar y luego vas a enjuagar muy bien las verduras, perdón, las frutas. Bueno, muchas gracias, Adriana. Esas eran No, mis preguntas. no, señora, gracias a usted. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, pues entonces no siendo más, no creo que no hay más preguntas, sugerencias. Entonces, pues espero que haya sido de gran ayuda estas recomendaciones, pues que ya la mayoría las conocemos, pero es importante mencionarlas y recalcarlas todos los días hasta que pase pues esta contingencia, porque sabemos que esto va a durar siempre varios meses y pues debemos de ir adaptándonos e ir implementando todas estas medidas pues para evitar la propagación de este virus y pues que llegue a nuestro hogar o llegue a nosotros, ¿no? Entonces, pues les recomiendo mucho que tomen conciencia de todas estas medidas en su casa, en su trabajo, en trabajo remoto o en la oficina. Es importante seguir todas esas recomendaciones que les haga el área de seguridad y salud en el trabajo y pues todos autoayudarnos. Si Pepito Pérez no quiere lavarse las manos, pues decirle, venga, es necesario lavarse las manos. Yo sé que usted no se, nadie queremos enfermarnos de nada, ¿cierto? Pues es importante pues todos cooperar entre todos pues para autocuidarnos entre todos, ¿sí? Entonces pues que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y pues espero que haya sido de gran ayuda esta capacitación para todos ustedes. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Adriana. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.